Hola, antes de que veas el estudio, quiero hacerte una pregunta bien sencilla. En el huerto del Edén, ¿cómo llamó el Creador a la primera mujer? Al primer hombre lo llamó Adán y a la primera mujer, ¿cómo lo llamó? Ahora permíteme lo siguiente. Toda persona está influenciada por el mundo. Y esto, desde que empezamos a asistir al colegio, empezamos a oír de que Dios llamó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, el día que fueron creados. Y eso es lo que tenemos grabado en nuestra mente. Pero veamos qué es lo que nos dice el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en hebreo es Bereshit. Y aquí aprovecho la oportunidad para darte un consejo. Dale pausa al video, busca Biblia, papel y lápiz para que tomes nota de lo que vayamos a estar tratando en este tema, en esta oportunidad, pero también para que escribas las palabras en hebreo y lo que sería entonces su significado en el español. Y ya que estamos de consejo, tres pasos que son bien sencillos. Suscribirte al canal, activar la campana para que cuando subamos otro pequeño y gran estudio recibas la notificación y el tercero que es darle un like. Veamos ahora entonces qué es lo que se encuentra escrito en el libro de Génesis para ver si coincide con la respuesta que usted termina de dar. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Adán fue el que le puso el nombre de Eva. ¿Cómo lo llamó el Creador entonces? En el capítulo 5, verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es decir, a los dos los llamó Adán el día en que fueron creados. Y Adán fue el que le puso el nombre a su mujer, Eva. Bienvenidos, mi nombre es Teófilo Velázquez. Este es un canal de estudio, enseñanza y verdad. Y el tema de hoy es bien importante. Se trata de la parábola de el injerto. Y me dirán, ¿dónde está esa parábola? Yo no la he visto. Ya lo vamos a ver. Pero primero tenemos que nosotros tener claro qué es un injerto para que podamos comprender la parábola. Y veamos entonces qué es un injerto. El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas en el que una porción de tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. Ahora, hay varios métodos. Está el método de acodadura, el método de inglete, el método de corona, etc. Hay varios. Y el procedimiento es este. Se agarra una pequeña rama donde están las células de crecimiento y se le hace a la nueva planta, se le hace una pequeña incisión en la corteza y se le introduce esa pequeña ramita. Se acomoda para que se vaya adaptando, vamos a decirlo de esta manera, para que se vaya acoplando, para que se vaya adaptando y hasta que entonces el injerto prospera. De manera que en adelante entonces ese nuevo árbol empieza a alimentar a sus ramas naturales, pero ahora también se alimenta esa rama que fue injertada. De la savia que sube por la corteza, que la savia viene de la raíz, sube por la corteza y alimenta a las ramas naturales y ahora también a la rama que fue injertada. Nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro, que nos dieron, Yeshua nos dieron a conocer como Jesús, a medida que iba creciendo en su pueblo, él veía las actividades que desempeñaban las personas. Algunos eran ganaderos, unos eran agricultores, los pescadores, etc. Y después, seguramente que más de una familia, ya es posible que hasta su madre, criaban gallinas. Y las gallinas cuando tenían los pollitos, y estaban por allí caminando, comiendo, entonces la gallina de repente hacía un sonido y los pollitos lo identificaban y sabían que eso era peligro y salían corriendo y la gallina abría las alas y se protegían allí debajo de las alas. Después nuestro Santo Maestro, cuando empezó su ministerio, todos los conocimientos de esas actividades diarias de las personas que él había visto
que él había conocido, entonces las aplicaba dando una parábola. ¿Y qué es una parábola? Veamos, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Y en nuestro caso pudiéramos decir que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza espiritual, porque eso es lo que nos concierne a nosotros en lo espiritual. Entonces, también cuando él habló de la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Y seguramente que los agricultores, cuando estaban oyendo esa parábola, pues se identificaban y la comprendían, pero sus discípulos no, porque ellos en su mayoría eran pescadores y desconocían las labores de la agricultura. Y es por eso que después les dicen, maestro, explícanos la parábola. Y el maestro, pues, se las explicó. Ahora, para que nosotros veamos la parábola del injerto, pues Shaul, que nos dieron a conocer como Pablo, en todas las cartas que él escribía a esas congregaciones que él había fundado, en algunos momentos era para exhortarles, unas para aclararles lo que él les había enseñado y así y también para que se las intercambiaran entre las distintas congregaciones para que tuvieran al tanto cada una de ellas, por si acaso llegaban a tener alguna de ellas algún problema o algo similar a la que se les había enviado la carta. En la congregación que estaba en Roma, él les envía una carta y en el capítulo 11, a partir del verso 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, pues, en el verso 17, pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, no todas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, de aquellas algunas ramas que fueron desgajadas, entonces una rama de un olivo silvestre es injertado en su lugar. Y como ha sido injertado allí, entonces en su lugar, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, alimentándote de la savia, pues, de ese olivo natural, no del olivo silvestre, porque ahora ya nada tiene que ver esa rama con la savia que recibía estando en aquel olivo. Ahora se alimenta de esta nueva y rica savia, esa savia de que se alimenta ese olivo, que en este caso se trata del pueblo de Israel, entonces es la Torá, esa savia es la Torá, y ya lo vamos a ver. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, hombre, si llegas a... Tenemos que entender ahora qué es jactancia. Es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. También va en relación a lo que es la vanagloria, lo que es la presunción o la petulancia. Pudiéramos decir también que esto es más bien sinónimos de jactancia. Entonces, si te jactas, si llegas a jactarte, como a nosotros nos enseñaban que no, nos enseñaron, no, es que Israel, Dios cortó al pueblo de Israel y ahora nosotros somos el Israel espiritual. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso? Entonces, si te jactas, sabes, ten en cuenta, tenlo bien claro, de que no sustentas tú a la raíz. Y aquí lo termina de explicar. Si no la raíz a ti, es decir, un injertito, una ramita que fue injertada, no alimenta al árbol. El árbol no se alimenta por las ramas, sino por la raíz, de la savia que sube de la raíz y alimenta las ramas. ¿Estamos comprendiendo eso? ¿Le estamos dando la aplicación espiritual a esto? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Fue cortado.
y ahora fui yo. Ahora soy yo. Y si nosotros fuimos injertados en un tronco que ya tiene la raíz formada y ese tronco está fuerte y sano y fuimos injertados allí, ¿cuál es la savia que le sube por la corteza de ese árbol? La savia de la palabra del Eterno en este sentido, que es la Torá, vuelvo a repetir. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, sino obedece. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, así como las ramas originales que fueron desgajadas. Si cortó las ramas originales, no va a cortar una que fue injertada. Y ahora aquí está hablando de un árbol que fuimos injertados en un árbol. ¿Y cuál es ese árbol ahora en el que nosotros fuimos injertados? Fuimos injertados en la palabra del Creador. En su palabra es ese árbol. Ahora, ¿dónde está eso? Encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 18, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿A qué se está refiriendo aquí Salomón cuando escribe estas palabras? Pues en el verso 1, aquí encontramos: hijo mío, no te olvides de mi ley. En hebreo aquí es Torah. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi Torah, de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Agarrarlos y meterlos en la última gaveta del escritorio, de no obedecerlos. ¿Eso es guardarlos? Entonces dice: guardar mis mandamientos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, no los que la rechazan. No dice que bienaventurados son los que rechazan la Torá, sino los que la retienen, los que la guardan, los que la obedecen. Por eso escribió Shaul, y a mí se me ocurrió decirle esta parábola, la parábola del injerto, para que nosotros podamos comprender bien lo que nos quiso decir y lo que nos quiere decir, lo que Shaul nos quiso decir a aquella congregación que estaba en Roma y lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros que estamos ahora en este presente. Entonces, para que lo podamos tener bien claro, el profeta Isaías escribió en el capítulo 9, verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en este caso quiere decir, luz resplandeció sobre ustedes. Bueno, esta es una pequeña entrega de lo que es el ministerio Enseñanza y Verdad. La grandeza de una persona se refleja en el bien que puede hacer a otra. Muchas gracias y hasta la próxima. No se te olvide suscribirte, darle like y activar la campana. Hasta una próxima entrega de tu canal Enseñanza y Verdad. Shalom.